Vamos a abordar ahora el tema de la poética de la imagen a partir del reconocimiento de las figuras retóricas, de esta retórica de lo visual. Este es un tema fascinante y que termina de aportar a nuestra idea de documentación poética. Estas figuras retóricas que vamos a ir estudiando están por todas partes, estamos todo el tiempo produciendo una poética y lo importante es cómo la miramos y si estamos dispuestos a esa observación, a ese tipo de observación. Y por otra parte, cómo al reconocerlas podemos documentarlas y en otro nivel también, cómo al reconocerlas o identificarlas podemos producirlas, podemos generar una poética en el momento de la propia interacción, hablando de estos procesos de trabajo de campo, o podemos generar una poética como parte de nuestro proceso de traducción o como parte de nuestra producción, ya sea a nivel investigativo o artístico. Y en la primera figura retórica que vamos a abordar es la que se llama abismo. El abismo es una construcción donde una idea, imagen o acción aparece dentro de otra. El lector se abisma en la imagen al proyectarse sobre diferentes planos espaciales superpuestos en una sola expresión. El abismo es una figura retórica fantástica que nos permite entrar en una especie de infinito, de distintos mundos que se contienen unos a otros. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es de la obra de Escher. Y bueno, es una imagen que seguramente muchos hemos observado. Y cómo hay estos planos que se van reflejando uno dentro del otro en distintos momentos. Ahora mismo que yo observo por mi ventana hay una especie de abismo entre el reflejo de lo que está dentro y lo que está afuera. En esta hora del día es posible sentirlo de esa manera. Entonces se superponen espacios y algunas veces incluso temporalidades, como es el caso de esta obra, donde podemos ver el transcurrir del tiempo en estas huellas de llantas, de bicicletas, de llantas parece ser como de un auto, y las huellas humanas y los árboles y el cielo y el agua. Aquí hay un abismo, una serie de imágenes que están llevándote hacia ese infinito. En esta otra hay una forma de abismo pero abstracta, ¿no? También es de Escher y podemos ver esta superposición de planos sin ser figurativos, pero que igualmente nos van llevando en esta manera de abismarnos en la imagen. Aquí una más, donde claramente se utiliza el espejo para generar esta sensación de abismo, de infinito. Bueno, también es relevante pensar en el tipo de obra que es, ¿no? Es la poética que es totalmente deliberada y buscada por el artista. Aquí otro más. Los espejos evidentemente son fuente de este abismarse, ¿no? De este entrar en distintos universos. El agua también es parte de esta manera de producir una sensación de penetración hacia otros mundos, esta gota de agua. Nuevamente la idea del reflejo como una forma del abismo. Y aquí otra más que tiene que ver con el entorno. Pensemos también en esta figura retórica, cómo ha sido usada por muchas culturas como un recurso predilecto para producir una
cierta sensación, una cierta relación también con la naturaleza, por ejemplo en las culturas orientales. Estos abismos que nos conectan con lo profundo, con lo denso. Bien, vamos a la siguiente figura. La paradoja. Esta es una figura que tiene que ver con el plantear la alianza de ideas excluyentes, pero no necesariamente opuestas. De modo que el resultado semántico es sorpresivo, pues hace emerger una idea imposible que llama la atención porque pone al lector o receptor frente a lo inusitado, lo que parece no realizable, pero sin embargo que es posible que cobre existencia. La paradoja simula una lógica que contradice el orden habitual. En las imágenes, la paradoja generalmente se plantea como un desafío a las leyes del mundo físico, perceptivo o referencial. Pensamos que hablamos de paradojas visuales, esta manera en la que se desafía al mundo físico, pero al mismo tiempo lo que se plantea es aparentemente totalmente posible y viable. Vamos a seguir viendo ejemplos. Seguimos con la obra de Escher. Esta paradoja tiene que ver con la posibilidad de desafiar las leyes de la gravedad y al mismo tiempo la posibilidad de transitar por adentro y por afuera, de entrar y salir a la vez. Aquí otro ejemplo más, con este mismo sentido, aquí agregando esta cuestión de los negativos, del positivo y del negativo. Como hay un vuelo que está metido en esta sensación paradójica. Y este otro más, en donde hay una sensación de peso y ligereza a la vez, y seguimos con esta idea del infinito, pero ahora puesta como de esta forma paradójica, ¿no? De lo posible y lo imposible a la vez. Aquí igual, esta era también una figura favorita de Escher, estos espacios arquitectónicos paradójicos que te llevaban dentro y fuera, que producían esta sensación de subir, de bajar, de estar dentro, de escapar, de ser un espacio contenido y abierto, etc. Estas escaleras paradójicas. Esta otra imagen donde no se encuentra de dónde está el inicio y dónde comenzó la paradoja. Sin embargo, es manifiesta, visualmente manifiesta. Lo mismo que esta. Y esta quizás una de las imágenes más emblemáticas de esta paradoja. ¿Qué es lo real? Plantea esta paradoja. ¿Quién se produce a quién? Este recurso de una cosa que produce la otra de manera inusitada y que nos sorprende, pero que al mismo tiempo nos convence. Un ejemplo más de estos universos paradójicos. Lo que se eleva arriba y abajo, la transmutación como un acto paradójico.
Me parece que es muy interesante ver cómo la figura retórica va tomando su dimensión en relación al propio universo del artista y cómo es posible generar estas imágenes paradójicas y en algunas ocasiones cruzándose con otras figuras retóricas, porque difícilmente hay una sola figura retórica de manera pura. Casi siempre podemos encontrar distintas figuras uniéndose, pero quizás alguna predominante, como es el caso de estas imágenes, donde hay abismo y paradoja, donde hay este reflejo y al mismo tiempo esta situación inusitada. Es muy interesante pensar en la paradoja visual como aquella que está desafiando nuestra capacidad perceptiva y nos propone algo inusitado, que es el caso de la obra de Escher. Si alguno de ustedes ya la conocía o le interesa, creo que es un artista fantástico que desarrolló de manera magistral esta poética y recurrió fuertemente tanto a la paradoja como al abismo y aquí podemos ver en estas formas en las que se va la gradación también. Ahora vamos a seguir viendo más adelante estas otras figuras, pero vamos afinando nuestra mirada, entendiendo cómo desde el lenguaje artístico se puede producir una cantidad de informaciones visuales que nos meten en un proceso reflexivo y al mismo tiempo perceptual. Nos están desafiando todo el tiempo, nos están haciendo entrar en ese universo propuesto por lo visual, propuesto por el artista. Aquí otra figura, una figura muy recurrida a lo largo del tiempo y una figura muy amable, la rima. La rima visual se expresa como la similitud o consonancia de las formas, las cuales asumen una misma proporción, dirección o perfil, aunque sus significados sean distintos. El efecto que produce es de concordancia de las formas, de armonía visual, como los sonidos similares que se repiten entre los versos. Esto me parece muy bello. Pensemos en la rima en un poema y traslademos esta idea a lo visual. Y sería algo así más o menos. Si observamos bien esta armonía y esto que es agradable, se produce por la rima visual. Regresamos. Dice, se expresa como la similitud o consonancia de las formas, las cuales asumen una misma proporción, dirección o perfil, aunque sus significados sean distintos. El efecto que produce es de concordancia de las formas, de armonía visual. Hay una armonía visual. Vamos a seguir viendo, contemplando estos otros ejemplos. Aquí están estas rimas y es seguro que las hemos encontrado en muchos aspectos ornamentales que están en nuestro entorno o que hemos visto en la arquitectura, por ejemplo, también. Es interesante que al momento que lo puedes conceptualizar como parte de una poética, como una figura retórica, quizás empieza a cobrar otra dimensión. No lo sé, pero por lo menos es interesante poder identificar esto en su dimensión poética. Rimas visuales, armonías, concordancias. La acumulación. Esta figura consiste en sumar una gama de elementos para producir un efecto de amplificación, ya sea por su forma, significado o función. Genera la reiteración de un sentido, una especie de clímax visual y ampliación de las sensaciones propuestas. Hay un clímax, una especie de euforia también puede ser, una sensación de saturación, pero
que produce un efecto de amplificación, el sentido se amplifica en la acumulación de elementos. Veamos unos ejemplos. Claramente una acumulación y una amplificación, ¿no?, del sentido. Aquí, además de esto que ya entendimos como los aspectos simbólicos de la imagen, está también este efecto de acumulación. Hipérbole, también una figura retórica muy usada en poesía y en el lenguaje coloquial también. La hipérbole es una expresión visual que exagera una idea, una característica, una sensación y produce un resultado desproporcionado con el contexto y una sensación de agrandamiento o inmensidad. La hipérbole verbal igualmente también es esta especie de exacerbación, de exageración deliberada, como decir 1000 millones de veces. En el caso de la retórica visual, esta exageración deliberada produce una sensación desproporcionada, pero magnificando, agrandando, generando inmensidad, agrandando un sentido o una sensación. Botero Dalí, hipérbole. Esta hipérbole es más etérea, ¿no? Lo mismo esta. Magritte. Estas hojas hiperbólicas. Hipérbole y paradoja. Bien, metáfora. Quizás una de las figuras más atendidas, y de pronto cuando hablamos de lo poético, nuestra mente ya va directamente hacia la metáfora. Y es quizás como la figura retórica más citada, aunque yo no diría que la más común, porque como ahora lo estamos viendo en esta idea de buscar un refinamiento en la mirada, una vez que alcanzamos a identificar con sutileza las distintas figuras retóricas, podemos encontrar otros matices y podemos poner en su justa dimensión a la metáfora. La metáfora es una forma de asociación y transformación semántica a través de la comparación, la unión o metamorfosis de imágenes. El sentido de la metáfora surge cuando se comprende el significado por la transformación de la imagen o sustitución de una imagen por otra. Por lo tanto, su comprensión exige un juego de asociaciones. Esto es muy importante. La metáfora moviliza una serie de saberes y propone al observador que genere una serie de relaciones para poder desentrañar esta metáfora. Hay en la metáfora, al momento de asociarse, asociarse distintas imágenes, propone una transformación semántica. Es decir, ya las imágenes que se vinculan no son por sí mismas nunca más, sino solo por asociación con la otra. Vamos a ver algunos ejemplos. Una metáfora y una poderosa unión de sentido. Aquí lo mismo. ¿Qué es el paisaje, no? Y aquí la imagen resultante, la imagen metafórica, produce una transformación y genera una serie de posibilidades cognitivas que tienen que ver con la capacidad de relacionar los sentidos de las imágenes que se encuentran y que se asocian en la metáfora para entender el significado de esta.
aquí otra más, en este lenguaje surrealista. Metonimia, similar a la metáfora, es decir, que también hay una metamorfosis semántica, una transformación del significado y del sentido de las imágenes que inicialmente estaban separadas y que entran en relación, como en la metáfora, pero en este caso el cambio de significado ocurre por contacto o por contagio, es decir, que al unirse dos imágenes se contagian de su significado o de sus cualidades, produciendo una nueva idea. La relación entre metonimia y metáfora es muy fuerte, son dos figuras hermanas, solamente que en el caso de la metonimia, esta transformación semántica de la cual se habla tiene mucho que ver con el contagio. En semiótica, el contagio es otro régimen de sentido. Hay una especie de contaminación de una imagen por la otra para producir a través de los aspectos cualitativos de ellas una nueva idea. Metonimia más que metáfora. Aquí lo mismo, metonimia más que metáfora. Y aquí, este contagio, este nuevo sentido que surge por la asociación de imágenes, pero que se están contaminando, que se están contagiando unas a otras. Aquí lo mismo. La estesis que se produce tiene que ver con este contagio visual. Nuestra siguiente figura retórica es la sinécdoque, otra muy interesante, que consiste en entender o tomar la parte por el todo por la parte. Es un tipo de metáfora también, pero donde el elemento presentado o representado hace inferir al observador la totalidad. Es decir, nosotros somos capaces de completar sensiblemente y racionalmente a la vez, somos capaces de completar el todo por la parte. Vamos a ver, aquí tenemos este primer ejemplo, donde al mismo tiempo hay metonimia y sinécdoque. Podemos ver, ¿no?, este contagio de sentido y al mismo tiempo la parte por el todo. Aquí igual, un gesto nos permite entender una totalidad. Y también vamos viendo cómo las figuras retóricas, repito, van sobreponiéndose unas a otras, superponiéndose unas a otras. Quiere decir que, como ya dije, es difícil, aunque sí las hay, encontrar figuras retóricas puras. Muy probablemente habrá elementos de varias en una sola pieza o en una sola propuesta visual, y evidentemente en el entorno está plagado, están haciéndose y deshaciéndose estas poéticas todo el tiempo, y también las creamos colectivamente, lo cual es fascinante. Nuestra siguiente figura es la gradación. Esta figura consiste en plantear una progresión de ideas, objetos o cualidades de manera ascendente o descendente, de lo menor a lo mayor, de lo lleno a lo vacío. Aquí tenemos una pieza de Zildo Meireles, que es una pieza fascinante, una pieza política y muy crítica del consumo y de la industria del consumo. Y claramente es una gradación, ¿no es cierto? Produce un efecto particular, y uniendo esta gradación visual con el discurso de la obra se produce su efecto que es muy potente. Esta es otra pieza también de Zildo Meireles,
donde también claramente hay una gradación. Y aquí la gradación ya es una instalación donde también había una parte sonora, también modulada de esta manera gradual o en gradientes, por volumen, por intensidad, etc. Así que hay una gradación en varios niveles. Nuestra siguiente figura retórica es la prosopopeya. Es también un tipo de metáfora que consiste en dar a lo inanimado una apariencia animada. Lo que no tiene vida puede cobrar forma humana o animada, moverse o actuar. Esto es a lo que se llama prosopopeya. Animar lo inanimado, darle vida. Pensemos en cantidad de murales antiguos que tienen fuertes prosopopeyas como parte de su lenguaje simbólico. Y esta es una pieza de Remedios Varo, El nacimiento a las aves. Claramente, ¿no? Del dibujo a la vida y al cosmos. Otra obra de Remedios Varo, Prosopopeya. La fábula está llena de prosopopeyas también. Esta es otra pieza de Remedios Varo. El blanco. Esta figura retórica consiste en dejar un espacio vacío para que la imaginación proyecte, complete, proponga lo que falta, lo adivine o deduzca. Es una especie de interrupción que propone al observador la posibilidad de terminar de crear la imagen o idea, similar a la sinécdoque, pero con su propia particularidad. El blanco es literalmente un vacío que se deja para que la imaginación proyecte lo que necesita, lo que quiere proyectar. Así, si ustedes pueden hacer este ejercicio de mirar, van a encontrar, cada quien va a encontrar algo particular en cada uno de estos recuadros. Una figura muy usada en la gráfica, el blanco. Esta cualidad fantástica del blanco es que te permite encontrar como otros mundos, ¿no? Literalmente en el espacio vacío. Permite lo fantástico, una figura sencilla, pero que permite esta situación de lo fantástico. Bien, con esto concluimos nuestra exploración de la retórica, de la imagen, y vamos a quedarnos con alguna. ¿Qué les parece quedarnos con esta?